Elena Vázquez caminó por los pasillos brillantes de la estación Nueva Esperanza con sus notas en la mano, su corazón latía rápido porque sabía que este día cambiaría todo. Había trabajado 5 años en su teoría sobre viajes instantáneos entre las estrellas y finalmente tendría la oportunidad de presentarla ante el Consejo Galáctico. La sala de reuniones era enorme y fría, con ventanas que mostraban el espacio infinito lleno de estrellas. Alrededor de la mesa circular se sentaban los representantes de 12 especies diferentes. Algunos parecían humanos pero con piel azul o verde, otros tenían tentáculos en lugar de brazos y algunos ni siquiera tenían forma reconocible. El almirante Marcus Webb se levantó de su asiento. Era un hombre alto y orgulloso con uniforme dorado lleno de medallas. Su voz resonó por toda la sala cuando anunció que Elena presentaría sus ideas sobre la manipulación de energía cuántica para viajes interestelares. Elena se acercó al centro de la sala, conectó su dispositivo al proyector holográfico y comenzó a explicar su descubrimiento. Las ecuaciones flotaban en el aire mientras ella hablaba sobre cómo era posible doblar el espacio y el tiempo para viajar distancias imposibles en segundos. Los representantes alienígenas la escuchaban con caras de aburrimiento y algunos incluso bostezaban. Ella podía ver que no la tomaban en serio, pero continuó explicando los detalles técnicos de su teoría con pasión y determinación. Cuando terminó su presentación, el silencio llenó la sala por varios segundos hasta que el almirante Webb comenzó a reírse. Su risa era cruel y resonaba por todas partes. Los demás representantes lo siguieron y pronto toda la sala se burlaba de Elena. El embajador de los Belcari, una especie reptiliana verde, se levantó y dijo con voz áspera que los humanos siempre tenían ideas locas pero nunca podían hacer nada útil. Otro representante con tentáculos morados añadió que los humanos eran la especie más débil y menos inteligente de toda la galaxia. El almirante Webb se acercó a Elena con una sonrisa malvada en su rostro, le quitó sus notas de las manos y las arrojó al suelo, pisoteó los papeles mientras decía que ella era una vergüenza para toda la humanidad y que sus teorías eran fantasías de una mente inferior. Elena sintió como sus mejillas se ponían rojas de humillación mientras todos continuaban riéndose de ella. Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos, pero se negó a llorar frente a estos seres crueles. Webb anunció que Elena quedaba despojada de su rango de ingeniera principal y que sería exiliada a una estación minera en los confines del sistema solar. Dijo que los humanos como ella no tenían lugar entre las especies superiores del Consejo. Los guardias se acercaron para escoltar a Elena fuera de la sala. Ella recogió sus papeles arrugados del suelo con manos temblorosas mientras escuchaba las risas y comentarios crueles que continuaban a sus espaldas. El embajador Tolkani, con piel azul brillante y ojos dorados, gritó que los humanos deberían quedarse en su planeta pequeño y patético en lugar de molestar a las especies importantes con sus ideas estúpidas. Elena fue llevada a través de los pasillos hasta su habitación donde tenía solo 1 hora para recoger sus pertenencias antes de ser transportada a su nuevo destino. Sus colegas humanos la miraban con lástima, pero ninguno se atrevió a ayudarla por miedo a sufrir el mismo destino. Mientras empacaba sus pocas cosas, Elena pensó en todos los años que había dedicado a su investigación, recordó las noches sin dormir calculando ecuaciones y los días experimentando con diferentes teorías. Todo ese trabajo había sido destruido en minutos por la arrogancia y crueldad de seres que se creían superiores. La nave que la llevaría al exilio era vieja y sucia, muy diferente a las naves elegantes del Consejo. Durante el viaje Elena miró por la ventana pequeña y vio cómo se alejaba de la estación donde había soñado con hacer historia. Los otros pasajeros en la nave eran criminales y exiliados como ella. Nadie hablaba mucho durante el viaje que duró 3 días. Elena pasó el tiempo revisando sus notas arrugadas y pensando en cómo había fallado tan completamente. Cuando llegaron al asteroide Ceres 7, Elena se dio cuenta de que su nueva casa era un lugar frío y desesperante. Las instalaciones mineras eran básicas y el aire olía a metal oxidado y productos químicos. El supervisor de la mina, un hombre gordo llamado Rick, le explicó que su trabajo sería mantener los equipos de excavación funcionando. Era un trabajo simple pero necesario que cualquier persona con conocimientos básicos podía hacer. Elena fue asignada a un dormitorio pequeño que compartía con otras 3 mujeres. Sus nuevas compañeras eran simpáticas, pero ella se sentía completamente fuera de lugar entre mineros y técnicos básicos. Durante sus primeras semanas en Ceres 7, Elena trabajaba durante el día reparando máquinas y por las noches escribía nuevas ecuaciones en cuadernos baratos. No podía dejar de pensar en su teoría y en cómo demostrar que estaba correcta. Los otros trabajadores comenzaron a llamarla la científica loca porque siempre estaba escribiendo números y fórmulas en cualquier superficie disponible. Algunos se burlaban de ella, pero la mayoría la dejaba en paz. Elena sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era una ingeniera respetada sino una exiliada trabajando en las profundidades del espacio, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Cada noche miraba las estrellas a través de la ventana pequeña de su dormitorio y prometía que algún día regresaría para demostrar que tenía razón. La humillación que había sufrido frente al Consejo Galáctico se había convertido en una llama que ardía en su interior, una determinación feroz que crecía cada día más fuerte. Elena Vázquez no sabía cómo ni cuándo, pero estaba segura de que encontraría la manera de mostrarle al universo entero el verdadero poder de la humanidad.
Elena llevaba 6 meses trabajando las minas de Cere 7 cuando recibió la orden de inspeccionar el túnel número 12. Era una zona que había sido cerrada después de que los equipos de excavación encontraran rocas demasiado duras para procesar, pero ahora necesitaban revisar si valía la pena intentar extraer minerales de allí. Tomó su equipo de herramientas y una lámpara potente antes de dirigirse hacia el túnel abandonado. El aire era más frío allí y podía escuchar el eco de sus pasos resonando las paredes de roca. Después de caminar durante 20 minutos, llegó a una pared sólida donde los mineros habían dejado de trabajar. Elena examinó la pared rocosa con cuidado, usó su martillo para golpear diferentes secciones y escuchar el sonido que producían. Cuando golpeó una área específica, escuchó un eco hueco que indicaba que había un espacio vacío detrás de la roca. Curiosa por este descubrimiento, Elena usó su taladro láser para hacer un pequeño agujero en la pared. Cuando la luz de su lámpara atravesó el agujero, iluminó algo que la dejó sin aliento. Había una caverna enorme del otro lado llena de cristales que brillaban con luz propia. Elena agrandó el agujero hasta que pudo pasar por él. Cuando entró en la caverna se quedó paralizada por la belleza del lugar. Los cristales crecían desde el suelo hasta el techo como árboles gigantes de luz azul y violeta. Algunos eran tan grandes como edificios mientras otros eran pequeños como flores. La luz que emitían los cristales era suave y cálida. Elena podía sentir una energía extraña que parecía vibrar en el aire alrededor de ella. Sus instrumentos científicos comenzaron a registrar lecturas que nunca había visto antes. Los niveles de energía eran imposiblemente altos. Elena se acercó con cuidado al cristal más grande que estaba en el centro de la caverna. Era hermoso y translúcido con patrones complejos que parecían moverse en su interior. Cuando extendió la mano para tocarlo sintió una corriente eléctrica que recorrió todo su cuerpo. En el momento que sus dedos tocaron la superficie del cristal, Elena experimentó visiones que llenaron su mente con imágenes de una civilización antigua. Vio seres altos y elegantes con piel plateada que construían ciudades flotantes entre las estrellas. Estos seres se llamaban a sí mismos los precursores y habían dominado el arte de manipular la energía cuántica millones de años antes de que cualquier otra especie inteligente existiera. Podían viajar instantáneamente entre galaxias, crear vida nueva y controlar las fuerzas fundamentales del universo. Elena vio cómo los precursores habían sembrado cristales como estos por toda la galaxia antes de ascender a un plano superior de existencia. Los cristales contenían todo su conocimiento y esperaban el momento correcto para activarse cuando una especie digna los encontrara. Las visiones le mostraron que el ADN humano tenía una característica única que permitía la conexión con estos cristales de poder. Los precursores habían guiado la evolución de la humanidad durante milenios esperando este momento de descubrimiento. Cuando las visiones terminaron, Elena se encontró tendida en el suelo de la caverna con los cristales brillando más intensamente a su alrededor. Podía sentir que algo fundamental había cambiado en ella. Había una nueva energía corriendo por sus venas que la hacía sentir más fuerte y más viva que nunca. Elena se levantó del suelo y notó que podía ver los patrones de energía que fluían por toda la caverna. Era como si hubiera desarrollado un nuevo sentido que le permitía percibir la realidad a un nivel más profundo. Experimentando con cuidado, Elena descubrió que podía manipular pequeñas cantidades de energía usando solo su mente. Logró hacer que una piedra pequeña flotara en el aire durante varios segundos antes de que cayera de nuevo al suelo. Durante las siguientes semanas, Elena visitó la caverna secreta todas las noches después de terminar su trabajo. Cada vez que tocaba los cristales, aprendía más sobre los poderes antiguos y desarrollaba nuevas habilidades. Podía mover objetos con su mente, crear campos de energía protectora alrededor de su cuerpo e incluso curar pequeñas heridas usando la energía cuántica. Elena practicaba en secreto sabiendo que nadie creería lo que había descubierto. Una noche mientras Elena experimentaba con sus nuevos poderes en la caverna, las alarmas de emergencia comenzaron a sonar por toda la estación minera. Corrió hacia los túneles principales donde encontró a los otros trabajadores corriendo en pánico. Rick, el supervisor, gritaba órdenes mientras señalaba hacia las pantallas de seguridad que mostraban naves piratas atacando la estación. Los atacantes habían desactivado los escudos defensivos y ahora sus soldados estaban entrando por las esclusas de aire. Elena siguió a los demás trabajadores hacia el refugio de emergencia, pero cuando vio a los piratas disparando sus armas láser contra civiles inocentes, sintió una rabia que nunca había experimentado antes. Sin pensar en las consecuencias, Elena salió del refugio y se dirigió hacia los piratas que avanzaban por el pasillo principal. Cuando ellos la vieron se rieron pensando que era solo una minera asustada que había perdido el rumbo. El líder de los piratas apuntó su rifle hacia Elena y le gritó que se alejara o moriría, pero ella levantó su mano hacia él y sintió como la energía cuántica fluía a través de su cuerpo con una fuerza increíble. Una onda de energía pura salió de la palma de Elena y golpeó al pirata. Su rifle se desintegró instantáneamente en sus manos y él cayó al suelo inconsciente. Los otros piratas la miraron con terror absoluto mientras ella caminaba hacia ellos con calma sobrenatural. Elena extendió ambas manos hacia los piratas restantes y canalizó más energía cuántica. Sus armas se convirtieron en polvo y sus armaduras se derritieron como mantequilla bajo el sol. Algunos intentaron correr, pero Elena los detuvo con campos de fuerza invisibles.
En menos de 5 minutos, Elena había derrotado a todos los piratas sin lastimar mortalmente a ninguno, los había dejado inconscientes y desarmados pero vivos. Cuando los trabajadores de la mina salieron del refugio, encontraron a Elena de pie entre los cuerpos inconscientes con los cristales de la caverna brillando suavemente a través de las paredes. Elena sabía que su vida había cambiado para siempre una vez más, ya no era solo una exiliada trabajando en las minas, ahora poseía poderes que podrían cambiar el destino de toda la humanidad. Elena sabía que no podía quedarse en Ceres 7 después de lo que había pasado con los piratas. Los trabajadores la miraban con una mezcla de miedo y admiración, pero ella podía ver en sus ojos que tenían muchas preguntas que no podía responder. Decidió regresar al espacio civilizado para enfrentar a aquellos que la habían humillado, pero primero necesitaba entender completamente los poderes que había desarrollado. Pasó sus últimas semanas en la estación minera practicando en secreto en la caverna de cristales. Elena descubrió que podía teletransportarse distancias cortas simplemente visualizando el lugar donde quería aparecer. También podía manipular la materia a nivel molecular y crear escudos de energía que eran completamente impenetrables. Cuando se sintió lista, Elena se despidió de sus compañeros mineros y abordó una nave comercial que se dirigía hacia el sector central de la galaxia. Durante el viaje practicó sus habilidades de manera discreta y planificó cómo revelaría sus poderes al universo. Las noticias del ataque pirata en Ceres 7 se habían extendido rápidamente por todos los canales de comunicación. Los reportes mencionaban a una trabajadora misteriosa que había derrotado a los atacantes usando poderes desconocidos, pero nadie sabía su identidad real. El almirante Marcus Webb había escuchado estos reportes y algo en la descripción de la mujer misteriosa le recordaba a Elena. Ordenó una investigación completa sobre lo que había pasado en la estación minera y pronto descubrió que Elena Vázquez había estado trabajando allí. Webb se preocupó al pensar que la mujer que había humillado públicamente pudiera tener algún tipo de arma secreta. Decidió enviar una flota militar para capturarla antes de que pudiera causar problemas para el Consejo Galáctico. Elena detectó las naves militares que se acercaban a su posición usando sus nuevos sentidos mejorados. Podía percibir las firmas de energía de sus motores desde millones de kilómetros de distancia. En lugar de huir, Elena decidió interceptar la flota en el espacio profundo donde no habría civiles que pudieran resultar heridos. Se teletransportó fuera de la nave comercial directamente al vacío del espacio. Los soldados en las naves militares se sorprendieron cuando sus sensores detectaron una forma humana flotando en el espacio sin traje espacial. Elena estaba rodeada por un campo de energía brillante que la protegía del frío mortal y la falta de oxígeno. El almirante Webb apareció en las pantallas de comunicación de todas las naves. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y miedo cuando reconoció a Elena flotando en el espacio frente a su flota. Elena habló directamente a las mentes de todos los soldados usando telepatía. Su voz resonó en sus cabezas mientras les decía que no tenía intención de lastimarlos, pero que no permitiría que la capturaran. Webb ordenó a sus naves que dispararan todas sus armas contra Elena. Cientos de rayos láser y misiles se dirigieron hacia ella, pero cuando tocaron su escudo de energía simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido. Elena levantó una mano hacia la flota y canalizó energía cuántica a través del espacio. Todas las naves perdieron inmediatamente su poder y comenzaron a flotar sin control. Sus armas se desactivaron y sus sistemas de navegación dejaron de funcionar. Los soldados estaban aterrorizados al darse cuenta de que una sola mujer había desactivado completamente una flota de 50 naves de guerra usando solo el poder de su mente. Algunos intentaron usar trajes espaciales para atacarla directamente, pero Elena los detuvo con campos de fuerza. Elena se acercó lentamente a la nave principal donde estaba el almirante Webb, atravesó el casco metálico como si fuera agua y apareció en el puente de comando. Todos los oficiales la miraron con terror absoluto. Webb intentó sacar su arma, pero Elena la convirtió en polvo antes de que pudiera tocarla. Luego lo levantó del suelo usando telequinesia y lo sostuvo en el aire mientras hablaba con él. Elena le recordó a Webb las palabras crueles que había usado cuando la humilló frente al Consejo Galáctico. Le preguntó si todavía pensaba que los humanos solo soñaban con imposibles mientras lo mantenía flotando varios metros sobre el suelo. Webb intentó disculparse, pero Elena lo interrumpió. Le dijo que no buscaba venganza sino respeto, que la humanidad merecía ser tratada como igual por todas las especies de la galaxia. Elena bajó a Webb suavemente al suelo y restauró el poder de todas las naves de la flota. Les dijo a los soldados que regresaran a sus bases y reportaran lo que habían visto, que dijeran a todos que Elena Vázquez había regresado con un poder que nunca habían imaginado. Antes de irse, Elena se dirigió telepáticamente a Webb una última vez. Le dijo que se preparara porque ella se dirigía directamente a la capital galáctica para hablar nuevamente con el consejo que la había rechazado. Elena se teletransportó fuera de la nave y desapareció en el espacio, dejando la flota completa en estado de shock. Webb sabía que tenía que advertir al consejo sobre lo que había presenciado, pero también sabía que nadie creería su historia. Las noticias del encuentro se extendieron rápidamente por toda la galaxia. Los reportes describían a una humana con poderes divinos que había derrotado una flota militar entera sin esfuerzo. Las especies alienígenas que una vez habían despreciado a los humanos ahora hablaban de Elena con temor reverencial.
Los embajadores del Consejo Galáctico recibieron los reportes de Webb con incredulidad inicial, pero cuando más testimonios llegaron de diferentes fuentes se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Elena continuó su viaje hacia la capital galáctica, durante el camino ayudó a varias naves en peligro y salvó colonias enteras de desastres naturales. Cada acto de poder aumentaba su reputación como un ser casi divino. Los líderes del Consejo Galáctico se reunieron en sesión de emergencia para decidir cómo responder a esta nueva amenaza. Algunos querían atacar a Elena con toda la fuerza militar disponible, mientras otros sugerían intentar negociar con ella. Elena sabía que le esperaban en la capital y estaba preparada para el enfrentamiento final. Había pasado de ser una ingeniera humillada a convertirse en el ser más poderoso de la galaxia, y ahora regresaba para reclamar el respeto que siempre había merecido. Elena llegó a la estación central del Consejo Galáctico de una manera que nadie esperaba. En lugar de usar una nave, simplemente se materializó en el centro de la sala de reuniones principal mientras todos los representantes estaban en sesión. La misma sala donde había sido humillada meses atrás ahora se llenó de gritos de terror y sorpresa cuando Elena apareció flotando varios metros sobre el suelo, rodeada por una aura de energía dorada que hacía que el aire vibrara con poder. Los guardias de seguridad intentaron dispararle, pero sus armas se desintegraron antes de que pudieran apuntar. Elena los miró con calma y con un gesto de su mano los paralizó sin lastimarlos. El almirante Webb estaba sentado en la mesa del consejo con vendas en sus brazos. Había resultado herido durante el pánico cuando Elena desactivó su flota. Ahora la miraba con una mezcla de odio y terror absoluto. Elena descendió lentamente hasta tocar el suelo con sus pies. Su presencia llenaba toda la sala con una energía que hacía que todos los presentes sintieran una presión invisible en sus pechos. Los mismos embajadores alienígenas que se habían burlado de ella ahora temblaban en sus asientos. El reptiliano Belcari, que había dicho que los humanos eran débiles, ahora no podía ni siquiera levantar la vista para mirarla. Elena habló con una voz que resonaba con poder cósmico. Les recordó a todos los presentes cómo la habían tratado cuando presentó su teoría sobre viajes interestelares, cómo se habían reído de sus ideas y la habían llamado inferior. Les dijo que habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimar a la humanidad, que su arrogancia les había impedido ver la verdad que Elena había descubierto sobre los poderes antiguos del universo. Elena extendió sus manos y creó un holograma gigante que llenó toda la sala. Las imágenes mostraban la historia de los precursores y cómo habían sembrado cristales de poder por toda la galaxia esperando a que una especie digna los encontrara. Los representantes del Consejo observaron con asombro las visiones de la civilización antigua, vieron cómo los precursores habían dominado las fuerzas fundamentales del universo y habían ascendido a un plano superior de existencia. Elena explicó que los cristales no solo respondían al ADN humano, sino que habían sido diseñados específicamente para activarse cuando los humanos los encontraran. Los precursores habían guiado la evolución de la humanidad durante millones de años esperando este momento. Para demostrar la extensión de su poder, Elena abrió un portal dimensional en el centro de la sala. A través de él se podía ver otro sistema solar completo con planetas y estrellas girando en el espacio. Los embajadores no podían creer lo que estaban viendo cuando Elena extendió su mano hacia el portal y literalmente creó una nueva luna alrededor de uno de los planetas distantes. Estaba manipulando la realidad misma con el poder de su mente. Elena cerró el portal y creó una pequeña flor de energía pura que flotó hasta posarse en la mesa frente a los representantes. Cuando uno de ellos la tocó, la flor se transformó en una semilla real que comenzó a crecer inmediatamente. Les dijo que podía crear vida nueva, manipular el tiempo, abrir portales a cualquier lugar del universo, incluso controlar las fuerzas que mantenían unidas las galaxias. Su poder no tenía límites conocidos. El embajador Tolkani, con piel azul, que había insultado a los humanos, ahora lloraba abiertamente. Le suplicó a Elena que perdonara sus palabras crueles y prometió que su especie serviría a los humanos por toda la eternidad. Elena lo miró con compasión y le dijo que no buscaba servidumbre sino respeto mutuo, que los humanos no querían dominar a otras especies, sino trabajar junto con ellas para crear un futuro mejor para toda la galaxia. Entonces Elena reveló la verdad más impactante de todas. Les dijo que ella no era la única humana que había desarrollado estos poderes, que otros cristales estaban activando por toda la galaxia y que más humanos estaban despertando habilidades similares. Los representantes se dieron cuenta de que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era donde los humanos ya no serían la especie más débil, sino la más poderosa de todas las conocidas. Elena les explicó que los precursores habían elegido a los humanos no por su fuerza física, sino por su combinación única de curiosidad, determinación y compasión, características que los hacían dignos de heredar el poder cósmico ancestral. Para probar este punto, Elena mostró cómo podía leer las mentes de todos los presentes, reveló los pensamientos secretos y miedos ocultos de cada representante, demostrando que entendía perfectamente las motivaciones de todas las especies. Pero en lugar de usar este conocimiento para humillarlos como ellos habían hecho con ella, Elena les ofreció perdón y la oportunidad de comenzar una nueva relación basada en el respeto mutuo. El almirante Webb se levantó de su asiento con dificultad, sus piernas temblaban mientras se acercaba a Elena.
cuando llegó frente a ella se arrodilló y pidió perdón por todo el daño que había causado. Elena lo ayudó a levantarse y puso una mano sobre su hombro herido. Inmediatamente sus heridas se curaron completamente y Webb sintió una energía renovada fluyendo por su cuerpo. Les dijo a todos los presentes que los humanos habían aprendido una lección importante sobre el poder verdadero, que no se trataba de dominar a otros, sino de elevar a todos hacia algo mejor. Elena anunció que establecería una nueva alianza galáctica donde todas las especies trabajarían juntas como iguales, pero donde los humanos proporcionarían la guía y sabiduría necesaria para usar el poder cósmico de manera responsable. La sala que una vez había estado llena de risas crueles dirigidas hacia Elena ahora se llenó con promesas de lealtad y respeto de parte de todas las especies representadas. El poder había cambiado las manos y con él había llegado una nueva era de posibilidades infinitas para toda la galaxia. Elena no buscaba venganza contra aquellos que la habían humillado, sino que tenía una visión más grande para el futuro de toda la galaxia. Estableció la nueva Alianza Galáctica con principios de cooperación y respeto mutuo entre todas las especies. Los cambios comenzaron inmediatamente después de su demostración de poder ante el Consejo. Las especies alienígenas que antes dominaban las decisiones políticas ahora buscaban la aprobación de los representantes humanos para cualquier acción importante. Elena creó una red de comunicación telepática que conectaba a todos los líderes galácticos, permitiendo una cooperación instantánea y eliminando los malentendidos que habían causado conflictos durante siglos. El almirante Marcus Webb se convirtió en el primer embajador no humano en pedir perdón público por los crímenes cometidos contra la humanidad. Durante una ceremonia transmitida por toda la galaxia se arrodilló ante Elena y prometió dedicar su vida a reparar el daño causado. Elena aceptó sus disculpas, pero le dijo que las palabras no eran suficientes, que tendría que demostrar su sinceridad trabajando para elevar a todas las especies menos afortunadas de la galaxia. Bajo la guía de Elena, la tecnología de toda la galaxia avanzó a velocidades increíbles. Ella compartió conocimientos de los precursores que permitieron desarrollar medicina cuántica capaz de curar cualquier enfermedad y energía limpia y limitada para todos los mundos. Los cristales de poder comenzaron a activarse en diferentes sistemas solares. Cada vez que uno despertaba un humano en esa región desarrollaba habilidades extraordinarias. Algunos podían controlar el clima mientras otros podían comunicarse con formas de vida no inteligentes. Elena estableció escuelas especiales donde los humanos con nuevos poderes aprendían a controlar sus habilidades de manera responsable. Les enseñaba que el poder verdadero venía acompañado de la responsabilidad de proteger y elevar a otros. Las colonias humanas que antes habían sido ignoradas o despreciadas por otras especies ahora se convertían en centros de aprendizaje donde alienígenas viajaban desde galaxias lejanas para estudiar con los maestros humanos. Elena transformó la estación espacial donde había sido humillada en un templo de conocimiento y sabiduría. La sala donde el Consejo se había burlado de sus teorías ahora era un lugar sagrado donde se firmaban acuerdos de paz entre especies que habían estado en guerra durante milenios. Los embajadores Belcari y Tolcani, que habían insultado a los humanos, ahora trabajaban como estudiantes bajo maestros humanos. Habían pedido específicamente ser asignados a los trabajos más humildes para demostrar su arrepentimiento genuino. Elena podía haber usado su poder para castigar a aquellos que la habían lastimado, pero en lugar de eso eligió mostrarles misericordia y darles la oportunidad de redimirse a través del servicio a otros. La economía galáctica cambió completamente cuando Elena introdujo la tecnología de replicación molecular. Ya no había escasez de recursos porque cualquier material podía ser creado usando energía cuántica pura. Los mundos que habían sufrido bajo gobiernos opresivos fueron liberados cuando Elena envió equipos de humanos con poderes especiales para establecer sistemas democráticos justos. Ningún tirano podía resistir el poder de seres que controlaban las fuerzas fundamentales del universo. Elena estableció la primera universidad interplanetaria donde